Y una de las mayores preocupaciones, no de los últimos meses, sino de los últimos años en la economía argentina, tiene que ver con la inflación. Una de las promesas de campaña del presidente Javier Milei fue bajar la inflación. Y esto, más allá de las recetas y de las consecuencias de las que venimos hablando desde su asunción, se está dando, ¿no? Ha bajado en relación a lo que venía siendo una inflación de diciembre que se disparó a raíz de la propia devaluación y después un leve descenso. Y ahora Javier Milei pronostica una inflación de alrededor del 15% para febrero. Estamos en comunicación con el economista Federico Machado para analizar este número y si efectivamente el descenso está ocurriendo de hecho o lo que vamos a ver en febrero es simplemente una cara de la moneda y después repunta. Federico, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias por la comunicación. Bueno, hablábamos al inicio del programa respecto a esta declaración y de cómo las propias consultoras y los especialistas hablan de que sí puede llegar a descender la inflación que dé de febrero, pero después hay un aumento que se volvería a dar respecto a la inflación de marzo. ¿Esto es así? Bueno, hay muchos aspectos para analizar acá, ¿no? Sí. En primer lugar, yo creo que estamos asistiendo a lo que algunos economistas denominamos la calma del cementerio, ¿no? Es decir, sí, está logrando bajar la inflación, pero a costa de destruir el consumo, destruir el salario, destruir la producción. Evidentemente no van a haber aumento de precios si nadie puede comprar nada, ¿no? Entonces, bueno, uno logra bajar la inflación, pero con un costo social y con un costo en la producción muy alto, ¿no? Que es un poco lo que estamos viendo, fábricas que suspenden la producción, bueno, la gente que no llega a fin de mes, el ajuste sobre los jubilados, etcétera. Creo que tiene un poco que ver con eso. Si esta baja es transitoria o es permanente, es difícil de decir a priori. Yo creo que no hay grandes factores por los cuales la inflación vaya a repuntar del 15% hacia adelante. Salvo obviamente que asistamos a un episodio cambiario fuerte, ¿no? Por ejemplo, si levantan el cepo y el dólar sube a 1000 como está el blue, o si se va para arriba a 1200, 1300, bueno, evidentemente ahí cambia un poco el escenario. Pero se mantiene sobre esta senda del crawling peg al 2%, Sí. y con el cepo y demás, me parece que el descenso de la inflación puede ser que dure unos meses más o que llegue a niveles todavía inferiores, ¿no? Debajo de un dígito o incluso. Bueno, eso te quiero preguntar, Federico, y te saludo, porque recién la palabra de previo Javier Milei decía es un numerazo. El 15% en declaraciones anteriores había dicho lo mismo, es un numerazo. Inflación de un dígito, ¿para cuándo se esperaría, según tu punto de vista? Que eso es lo que le daría gobernabilidad a Javier Milei, sobre todo para el pacto que se viene el 25 de mayo, que parece que falta un mes y medio, pero en Argentina un mes y medio es un montón. 2 meses y medio. Bueno, desde nuestro punto de vista, primero, para clarificar, la inflación tiene 3 grandes causas o 3 grandes motores principales. Después, obviamente, hay cuestiones que la alimentan y demás, pero fundamentalmente se debe al exceso de pesos, a la falta de dólares y a la puja distributiva, a la concentración económica, ¿no? Toda esta cuestión que tiene que ver con los oligopolios, la puja por los salarios y todo este tema lo llamamos la puja distributiva. Si uno mira esos 3 factores, uno dice, y bueno, si vos cortás totalmente la emisión monetaria, lográs acumular dólares y de alguna manera relajás la puja distributiva, la inflación tendería a bajar, ¿no? Hay cuestiones acá que son positivas y cuestiones que no. Por un lado, la emisión monetaria no se cortó durante el gobierno de Javier Milei, sino que continúa, sobre todo remunerando los pasivos del Banco Central y además emitiendo el Banco Central para comprar dólares, ¿no? Así que por un lado la emisión monetaria no se detiene, pero también es verdad que el gobierno viene absorbiendo esos pesos con operaciones de deuda y se los devuelve el Banco Central, ¿no? Entonces hay una cuestión medio contingente, porque esos pesos están absorbidos, pero ante cualquier corrida bancaria, los bancos, en su mayoría de esos pesos están asegurados por el Banco Central, y si los bancos los reclaman, el Banco Central tiene que salir a emitirlos, lo cual podría generar un estallido inflacionario casi de la noche a la mañana. Por el lado de los dólares, se vienen acumulando dólares, pero a fuerza de un cepo muy fuerte en las importaciones. En el mes de enero cayeron 74% los pagos a importaciones respecto a años anteriores, ¿no? Sí. Respecto al año pasado, al anterior y al anterior, al promedio. Y por otro lado, la puja distributiva, podemos decir que se está calmando, pero se está calmando a la fuerza de pisar los ingresos, ¿no? Es decir, claro, tuvimos una inflación del 25, después del 20, ahora del 15, y los salarios se han acomodado más o menos en un rango entre el 15 y 20% de ese total, o sea, cayeron estrepitosamente. Con lo cual, bueno, uno dice, está bien, los factores que alimentan la inflación se están pisando, pero a un costo social muy alto y de una manera que
por lo menos para nosotros, resulta poco sustentable. Sí. Mencionabas el posible levantamiento del cepo. Milei viene insistiendo con este tema cada vez que se lo preguntan. Dice, lo antes posible lo vamos a hacer. ¿Qué factores hay que tener en cuenta si es que esto se lleva adelante y cómo podría llevarse adelante? Bueno, me parece que lo principal que están mirando en ese sentido es el balance del Banco Central. Por un lado, las reservas, ¿no?, que siguen siendo negativas, que si bien se compraron 8.000 y pico millones de dólares, no todo eso quedó en el Banco Central, ¿no?, sino que parte se tuvo que usar para pagos de deuda, tanto a privados como pagos de deuda de las provincias, devolución a organismos internacionales, pagos al FMI y demás, con lo cual todavía las reservas internacionales netas siguen siendo negativas. Además de eso, lo que decíamos, los pasivos remunerados. Se eliminaron las LELIQ, pero se reemplazaron con pases. Además se sumaron los pasivos remunerados en dólares, ¿no?, los famosos BOPREAL. Sí. Con lo cual es un poco una discusión en el ámbito si el balance del Banco Central realmente está mejorando o si solamente es un maquillaje y el Banco Central está empeorando. Se supone que en algún momento debería llegar el punto en el que las reservas netas sean positivas, los pasivos remunerados hayan caído lo suficiente para que levantar el cepo no sea tan riesgoso, pero bueno, por cómo viene la mano, es muy difícil estimar una fecha. Entiendo que el gobierno apunta más o menos a mitad de año, ¿no? Eso es lo que viene trascendiendo y demás. Pero bueno, vamos a ver si efectivamente es así. Y si no hay ningún episodio de lo que mencionábamos, una corrida cambiaria, una corrida bancaria, cualquier problema que haga que todo lo que se intentó avanzar en términos de equilibrio macroeconómico vuelva para atrás. Federico, ¿se puede mantener el déficit cero? Te pregunto porque recién estábamos entrevistando a distintos trabajadores, sobre todo en Córdoba, una provincia donde Milei ganó por más del 60%, y la gente que lo había votado está como un poco a la expectativa. Algunos están, te diría, arrepentidos, otros no, pero bueno, es una cuestión del famoso déficit cero. ¿Es sostenible con el tiempo? ¿Es sostenible para el trabajador? Porque no lo negocia, Milei. No es que dice, bueno, lo vamos a negociar, vamos a ver. El déficit cero tiene que estar. Y a su vez tenés el famoso pacto porque se aprueba la ley ómnibus. Y a su vez tenés las provincias que también están reclamando deuda. ¿Cómo ves ese tema? Yo creo que la forma en que se consiguió el superávit fiscal de enero no es sustentable. Es decir, ¿en base a qué se consiguió? En base a un tipo de cambio muy alto, con lo cual se recaudó más por retenciones y por impuesto país, y se consiguió en base a una licuación fenomenal de las jubilaciones, de los programas sociales, de los salarios del sector público y el recorte a las provincias. Sí. Yo creo que toda esa cuestión no es sustentable, porque el recorte a las provincias en realidad es un traslado de déficit, ¿no? Lo que antes era déficit nacional, ahora es déficit de las provincias, pero en la suma no cambió nada. Lo que era el aumento del tipo de cambio, bueno, no podés tener devaluaciones todos los meses, ¿no?, porque se vuelve imposible vivir en el país. Y lo que era la licuación por las jubilaciones, por los planes sociales y por el salario de los trabajadores, ¿y cuánto tiempo puede durar, no? Sabemos que la situación social está en crisis. Yo creo que la sociedad le da de alguna manera una bandera verde al gobierno porque recién arranca, porque son los primeros meses, etcétera, pero no se puede seguir sosteniendo semejante ajuste a las jubilaciones sin que haya una reacción. Es verdad que entiendo que el gobierno tiene la voluntad de decir, bueno, discutamos de vuelta el tema de ganancias. En el paquete fiscal que mandó en su momento con la ley ómnibus, que después retiró, estaba la cuestión de retenciones. Bueno, si toda esa cuestión se pone sobre la mesa, quizás ahí entramos en un escenario más sustentable, pero como se logró el superávit de enero, no lo vemos de alguna forma viable. Con respecto a esto que marcabas, que lo abordamos prácticamente en todas las comunicaciones que tenemos, el clima social, ¿no? Mucha gente, gran porcentaje de la ciudadanía que votó a Milei aún mantiene este discurso, el hecho de que sea poco el tiempo que hace que está en la presidencia, que tenga que arreglar cuestiones que vienen de mucho tiempo atrás, pero hay otros que ya empiezan a sentir, ¿no?, el peso en la espalda del ajuste, con lo cual no termina de haber por parte del gobierno una respuesta acerca de cuándo mejoraría su situación, ¿no? ¿Cuándo se negocia paritaria? ¿Cuándo hay aumento de salarios? Ayer un diputado del oficialismo de la Libertad de Avanza decía, hay salarios que están aumentando. Bueno, nosotros como comunicadores son pocos los sectores o los rubros que registramos hayan alcanzado un acuerdo paritario que le gane a la inflación o que por lo menos la empate. En ese sentido, ¿vos cómo lo vislumbrás? Bueno, un poco lo que comentaba, ¿no? Si una de las tres causas de la inflación es la poca distributiva, y ahí uno puede optar, digamos, ¿no?, por intentar controlar los precios de los sectores oligopólicos o por liberar los precios de los sectores oligopólicos e intentar controlar los salarios. Bueno, está claro que la perspectiva de este gobierno, al contrario de la del gobierno anterior, es liberar los precios y controlar los salarios, ¿no? Lo cual me parece que en el corto plazo no se avisora que se recupere el salario de la tremenda caída que tuvo.
Y además es muy difícil pensar en eso porque si se recupera el salario, volvés a tener problemas en la balanza de pagos, ¿no? Es decir, porque con un salario más alto tenés que importar más, la gente viaja más al exterior, hay más dinero para comprar divisas, se te dispara el tipo de cambio, ya sea paralelo o el oficial, si abrís el cepo. Me parece que no es parte del gobierno, por lo menos en el corto plazo, un aumento de salario que mejora la situación respecto a noviembre, diciembre, que de por sí no era una buena situación, ¿no? ¿Hay luz al final del túnel, Federico? Bueno, no vamos a transmitir un mensaje desesperanzador a la gente. Este es un país que tiene mucha riqueza, que tiene mucho potencial. Es importante lo que hizo el gobierno anterior en torno a la energía, ¿no? El tema del gasoducto, el tema de poder exportar por ese lado. Creo que hay potencial de desarrollo en términos de potenciar la minería en Argentina, potenciar la economía del conocimiento. Pero ¿sabes por qué te pregunto? Porque, por ejemplo, la industria. No, hablábamos la otra pero vez. Me parece que... Sí. No, perdóname, continúa, dale. Pero me parece que en el corto plazo todo eso es muy difícil que se vea plasmado por los desequilibrios macroeconómicos tan fuertes que hay y que, bueno, que no parecen solucionarse, al menos en lo inmediato, ¿no? Te lo pregunto porque también en abril nosotros habíamos hablado y decíamos, bueno, el tema de la cosecha también es importante, llegan los dólares frescos de la cosecha, y parece que la cosecha, según los números, no es esa cosecha histórica de la que se está hablando. Eso también puede influir, ¿o no? Me parece que no es esa cosecha histórica que le está hablando, y me parece también que lo que vimos de enero, ¿no? Las importaciones totalmente pisadas, y bueno, a partir de abril ya empieza a pagarse la totalidad de las importaciones. Entonces también es cierto que gran parte de esos dólares que entren por la cosecha van a terminar saliendo por otro lado, más si se quiere abrir el cepo. Entonces, bueno, es difícil ver que eso genere una situación de gran abundancia y demás. Me parece que además la perspectiva del gobierno es continuar con el ajuste, mantener el superávit durante el año. Bueno, hay que ver, digamos, todos esos factores cómo interaccionan. Y también si lo siguen acompañando los sectores, los exportadores, ¿no? Liquidando al tipo de cambio oficial, que cada vez está más atrasado, y los bancos que tienen que renovarle mes a mes la deuda al Tesoro, porque en el momento en que dejan de renovarla, y bueno, vuelve a surgir un problema. Si el Tesoro no quiere financiarse con el Banco Central y los bancos no le prestan, ¿cómo hace el Tesoro para pagar la enorme deuda que está acumulando Caputo? Respecto a una posible devaluación, Federico, porque hace algunas semanas hablábamos de que era algo inevitable y ahora se ve cada vez más lejano, se achica la brecha cambiaria. ¿Esto se descarta, al menos en el corto plazo? Yo diría, bueno, en el cortísimo plazo, me parece, durante marzo, me parece que no va a suceder, Sí. Pero me parece que no se descarta, sobre todo, ¿por qué? Porque si uno mira los precios en dólares en Argentina, y además los mira el tipo de cambio oficial, ya mirándolos al tipo de cambio paralelo, uno ve que los precios en dólares crecieron enormemente durante los últimos 3 meses, ¿verdad? Sí. Si uno compara los precios en dólares en noviembre al tipo de cambio paralelo con los precios de hoy, la situación es totalmente diferente y bueno, todo el mundo te lo dice. Si además lo comparás al tipo de cambio oficial, es todavía mayor la diferencia, ¿no? Los precios en dólares están a niveles de los países centrales de Europa, de Estados Unidos, Claro. y los salarios están al nivel de los países, no sé, de América Central. Entonces, esa situación no es sustentable y me parece que es muy probable que termine ajustando el tipo de cambio más temprano que tarde. Bueno, un escenario que como vos decís, no queremos llevar la alarma, pero no parece ser el mejor por estos tiempos. Federico, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la Un comunicación. saludo.